porque no ve algunos otros aspectos del humano. ¿Qué significa esto, estos tres conceptos también? Que si no tomamos en cuenta algunas peculiaridades, como viene ahí en el tema, depresión o multiculpa también van a servir para enmascarar, para cubrir muchos otros aspectos emocionales, muchos aspectos de pérdida, muchos otros aspectos terapéuticos que tenemos que abordar con los pacientes. Entonces, pensamos que estar en depresión pues es lógico. Ayer falleció su paciente. Pensamos que está en angustia, pues es lógico. Acaba de perder su trabajo después de 30 años de laborar en la empresa y tiene una esposa y tiene 3 hijos y además la hipoteca de la casa y la renta y el pago de la mensualidad del carro. Pues cualquiera estaría angustiado. Está en culpa, pues es que, oye, pues es que no veía a su papá desde hace 10 años, falleció de cáncer terminal y no fue ni siquiera a visitarlo al hospital. Claro, pues sí, eso puede ser de manera inicial lo más gráfico, lo más ilustrativo, pero en el fondo estas 3 características pueden enmascarar ya síntomas, son síntomas que enmascaran pérdidas o problemas salariales. También una de las peculiaridades que iremos repitiendo a lo largo de la plática es el hecho de que estos 3 motivos, estos 3 síntomas nos ayudan a separar una cosa importante. Los pacientes pueden venir a consulta por un motivo aparente el día de hoy. Yo vengo a consulta tanatológica porque mi papá falleció la semana pasada. Ese es el motivo de la consulta, ¿de acuerdo? Pero yo ya en la consulta tengo que verificar si eso es lo que originalmente tengo que empezar a resolver desde el punto de vista tanatológico. ¿Sí? Eso fue el disparador o eso fue la última noticia tanatológica de la cual yo voy a empezar a resolver. Pero realmente a lo mejor venimos de otra pérdida o venimos de otro problema o de otro duelo o de otras cosas pasadas que no se han resuelto. Lo que pasa es que el tiempo las fue guardando o las fue enmascarando a través de estas 3 características y a esa pérdida le llamamos culpa o esa pérdida la llamamos angustia o esa pérdida la llamamos depresión síntoma o depresión incluso enfermedad y ahora vengo precisamente por el duelo de mi papá de la semana pasada. Pero tenemos problemas o patologías o situaciones tanatológicas que hay que resolver de antaño y es por donde tenemos que comenzar. ¿Sí me explico? En el momento que haya alguna duda, por favor, en ese instante, para no dejarlas al final, porque luego o se nos olvida o no alcanza el tiempo. Son tan amables. Déjenme ver, empiezo a funcionar hasta allá. Entonces, las primeras cosas importantes, conceptuales, es que dice que en tanatología cuando aparecen como manifestaciones, o sea, síntomas, la frustración, la culpabilidad y la rabia, esto genera depresión como síntoma, Desde luego tenemos depresión como enfermedad que tiene otro manejo terapéutico, tiene otros esquemas de diagnóstico y evidentemente otro tipo de estrategia a abordar con los pacientes. Pero estas situaciones de depresión como síntoma es un tigre de bengala, como luego. Depresión como síntoma tiene una peculiaridad, principalmente en comparación con depresión como enfermedad, ¿sí? Clínicamente hablando. ¿Cuál es? Depresión como síntoma, que es lo que vamos a ver hoy, es que el paciente puede tener muchas manifestaciones externas. Puede llegar llorando, puede llegar sonriendo, puede llegar muy efusivo, puede llegar muy irónico o sarcástico, ¿sí? Puede llegar de muchas maneras, ¿sí? A diferencia que habitualmente depresión como enfermedad llega aplanado, llega derrotado, llega cabizbajo, es muy horizontal en ese sentido. Y le hablo mañana como depresión como enfermedad y sigue así, y le hablo pasado y sigue así, y le hablo la otra semana y sigue así. En cambio, depresión como síntoma, hoy llega muy efusivo y
y me abraza y me saluda y todo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y es sábado, ¿y qué vas a hacer? Y eso. Y mañana domingo le hablo y como depresión, síntoma, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Pues aquí, iba a ir al cine, pero no, siempre no, pero a lo mejor siempre sí, pero si me llaman sí voy, pero si no me llaman no voy. O sea, puede ser hasta ambivalente, depresión como síntoma, ¿de acuerdo? Y el paciente sí está deprimido. Por eso es la característica importante de estos síntomas que nos pueden empezar a enmascarar cosas. Entonces yo en terapia o en seguimiento me empiezo a confundir eso, qué quiere decir o qué está pasando, realmente son manifestaciones. O sea, es un buen enmascarador. Ahí está. ¿Sí? Por eso de alguna manera le hemos puesto depresión como síntoma, una enfermedad de alguna manera de 1000 caras, ¿ok? De 1000 caras. Desde luego yo comprobaré esas fluctuaciones en los estados de ánimo si obedecen a esa característica o hay otras cosas que finalmente, otros factores circunstanciales que están generando esas fluctuaciones en la manifestación de los estados de ánimo. ¿De acuerdo? Aquí lo decimos en clases, en la formación de nuestros tanatólogos, ahí en la asociación, es que no, y les voy a, seguramente a algunos de ustedes les voy a hablar del agua caliente, es que tenemos que centrar en terapia, en manejo de nuestros pacientes, desde el principio no perder la visión de dos cosas. Uno, el motivo de hoy de la consulta, ¿sí? Lo que tenemos que resolver de fondo. Sabemos que la causa de consulta es una y puede ser o no lo que tengamos que resolver de fondo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es hoy. Pero también de manera simultánea tenemos que ver qué va a pasar mañana a futuro del paciente. ¿Qué vamos a hacer también a futuro del paciente? Hoy viene a que le resuelva o a que le ayude a manejar, a que le ayude a ir cursando las diferentes etapas del duelo, de la pérdida, de la muerte de su papá. Muy bien. Pero ¿qué va a pasar con los demás roles que él tiene? Sigue teniendo un rol de esposo, sigue teniendo un rol de hijo porque su mamá vive, sigue teniendo un rol de hermano, sigue teniendo él un rol de padre porque tiene hijos, sigue teniendo un rol de jefe, sigue teniendo un rol de docente, etc. ¿Qué pasa con esos roles? Otros sí de plano se desestructuraron, otros hasta se perdieron como en realidad no tuvieron por qué perder, porque en teoría no tuvieron ningún vínculo directo con lo que sucedió. Entonces tenemos que trabajar en el hoy del paciente y en el futuro. O sea, tanatólogos en ese sentido tienen que hacer como que la función de un circo de dos pistas, ¿sí? Y de esa manera, y en ese sentido, los tres síntomas de depresión, angustia y culpa nos ayudan también a separar los eventos y a dar un seguimiento de manera simultánea, porque nos vamos a dar cuenta que cuando planeamos lo que va a venir a futuro, adelante resulta que depresión, angustia y culpa, si revisamos el pasado, es lo que alteró mucho esa planeación de seguimiento de otro evento que se suscitó antes, y va a alterar por consecuencia el futuro. Voy a estar yo muy centrado el día de hoy a ver la pérdida del papá que fue hace 2 semanas, pero como hoy supuestamente la depresión, la angustia y culpa es por la pérdida del papá y yo no empiezo a escudriñar bien, resulta que esos síntomas vienen por otras pérdidas de antes que no me van a dejar planear o avanzar con el paciente en un futuro inmediato o mediato. ¿Sí me explico? ¿Ok? Por eso es importante separar estas características. Por favor. Depresión, angustia y culpa, como también tratamos de enfocar la charla de hoy, buscamos un justo medio que aplicara para la mayoría de las modalidades de las necesidades tanatológicas, para cuidados paliativos, para enfermos terminales, para pérdidas, para duelos, inclusive para la mayoría de las posibilidades de duelo, ¿no? Y en ese sentido hago un paréntesis. Algunas personas, algunos especialistas le ponemos ya por el tiempo las modalidades que este paciente ya tiene un duelo crónico o un duelo patológico,
Y a veces como tal no es. Lo que sucede es que yo no he manejado de manera simultánea depresión, angustia y culpa. El tiempo fue avanzando, la pérdida de fondo no se ha resuelto, y eso a mí me hace que yo como especialista diga que eso es un duelo crónico, eso es un duelo patológico. Cuando la pérdida como tal no es de fondo, o cuando la terapia de fondo no ha sido bien centrada, y lo único que ha sucedido es sumarle días al calendario, y por eso yo ya le pongo esa característica. ¿Sí? Es una cosa importante. ¿Okay? Los que saben de esto nos dicen que la depresión pues es esto, un estado emotivo de actividad psicofísica baja, desde luego que puede ser desagradable, normal o patológica, que designa una disposición psíquica de desesperación y un abrumador sentimiento de insuficiencia y de bajeza. Bajeza de bajo estado de ánimo, no bajeza de trato, que quede claro, si es un sinónimo. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Sí? Que a veces podemos estar deprimidos en la realidad emocional y tener aparentemente, entre comillas, una actividad diaria o de día a día normal. A veces les preguntamos a los familiares, oye, ¿cómo va tu esposo? ¿Cómo ves a tu papá? ¿Cómo ves a tu mamá? ¿Cómo va tu hermano? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has percibido? Y te dicen, no, pues yo ya lo veo normal, ya no llora, ¿no? Ya no llora, ¿verdad? Es el primer sensor. Los mexicanos en ese sentido somos muy gráficos. Para nosotros el llorar dice muchas cosas, ¿no? Si lloramos cuando nos entregan un diploma, ¡ay! Se emocionó mucho, ¿no? Si lloramos cuando estamos en un sepelio, es que quisimos mucho al difunto, ¿verdad? Si lloramos cuando nos peleamos, ¿no? Una de dos, ¿no? O estaba muy enojado o le gané en el pleito, ¿no? Según sea el sapo es la pedrada, dicen, ¿no? Entonces, es un sensor y por ende, pues cuando nosotros preguntamos qué sucede con esta depresión y nos dicen que es normal, a veces es la primera situación que nos extendan la gente que está alrededor, las personas que no son tan objetivos en este aspecto tanatológico. Pero ¿qué pasa cuando nosotros sentamos a nuestro paciente con ese marco de referencia y nosotros como especialistas les preguntamos, ¿qué pasó? ¿Cómo vamos? ¿Cómo te has sentido? Y les abrimos la válvula, y si no habían llorado con los familiares, ya lloran con nosotros. ¿Qué significa? Que empezaron a enmascarar los síntomas o que generaron un mecanismo de resistencia que por alguna razón busca irse adaptando al día a día de las cosas, ¿sí? Y dicen, es que yo ya no quiero que mi familia me esté viendo sufrir, o ya no quiero que mis hijos me vean llorar, o ya no quiero que me estén apapachando de lo de mi pérdida, yo la tengo que afrontar, ¿sí? Entonces, en este aspecto, una cosa importante de depresión síntoma, con todas estas características, porque a veces te dicen, es que yo de la nada me pongo a llorar cuando volteo y estoy en la oficina, estoy en mi computadora y se me están saliendo las lágrimas, me tengo que parar de mi escritorio, me tengo que meter al tocador, me tengo que meter al baño, porque ni siquiera ya conceptualizo el ponerme a llorar, ¿no? Yo mismo me desespero y ya me doy cuenta que estoy desesperando a mi esposa, a mis hijos, a mis jefes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en una situación clínica de esta naturaleza? En terapia tenemos que tener la certeza de generarle al paciente la confianza suficiente para que externe sus emociones. Que es igual a abrirle esa válvula de escape, y al abrirle esa válvula de escape, específicamente, como todos sabemos, en el momento que el paciente verbaliza las cosas, ¿qué sucede? Baja la ansiedad, es una cosa básica que sabemos en medicina, en psicología, en psiquiatría, en otras disciplinas, ¿sí? En el momento que empezamos a hablar de las cosas buenas, regulares, malas, sobre todo las que nos mueven, eso ya forma parte
del manejo, eso ya forma parte del tratamiento, eso ya forma